Hola, mi nombre es Manuel Cisneros. Hoy vamos a hablar sobre derecho civil, específicamente sobre las formas de interpretación del contrato y sus tipos de cláusulas. Esto es para la clase de obligaciones civiles impartida por el abogado Otmar Edmundo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Según el reconocido autor Eduardo García Maínez, el derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en relación con las cosas. Según el mismo Eduardo García Maínez, el derecho civil se divide en cinco partes principales. El primero, el derecho de las personas, el cual se divide, por ejemplo, la personalidad jurídica, el estado civil, el domicilio, etc. El segundo es el derecho familiar, el cual se puede incluir el matrimonio, la adopción, el divorcio, la patria potestad, etc. El derecho sobre los bienes, que puede ser la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso, habitación, servidumbre, etc. El derecho sucesorio y el derecho de las obligaciones. Aunque hoy en día, tomando por ejemplo el Código Civil del Estado de Yucatán y muchas legislaciones, a pesar de esta división, hoy en día muchas legislaciones vigentes no atañen estas divisiones, ya que gran parte de lo que antes se conocía como derecho civil, como es el derecho familiar o el derecho real y sucesorio, se dividieron en sus propios tópicos dentro del derecho. Esto con el fin de la especialización de las personas para atender situaciones específicas y con esto garantizar una mejor resolución de los conflictos. Los contratos como fuente de la obligación y de derechos se basan en la dualidad del deber jurídico que se tiene por parte de una persona de acatar y cumplir una obligación y de la otra quien es la que se beneficia del cumplimiento del otro. Es decir, todo deber jurídico se funda en el derecho de acatarlo según en palabras del autor Husserl, siendo los contratos la expresión escrita y tácita por excelencia en la que se fundan estas obligaciones. Los artículos 990 y 991 del Código Civil del Estado de Yucatán nos dan dos definiciones muy importantes para entender este tema, que son los convenios y los contratos. Los convenios siendo los antecedentes históricos de lo que hoy conocemos como contratos, de los cuales vamos a hablar en los antecedentes históricos del tema. Pero el artículo 990 del dicho código nos menciona que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar, extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo contrato es un convenio, es una manifestación de la voluntad de dos partes que llegan a un mutuo consentimiento para llegar a cabo a ese. Pero no todo convenio es un contrato. Y esto es muy importante dejarlo en claro, ya que es uno de los antecedentes principales en su historia. El origen de los convenios los encontramos en el derecho romano, que en ese tiempo era el simple acuerdo de dos personas en un tema, que era equivalente al pacto consenso. Esto quiere decir que a pesar de que las dos personas consentían un acto, no existía una obligación de por medio, ya que no se llegaba a perfeccionar. Este acto no ha sido perfeccionado, por lo que no es una obligación, solo ha sido un consenso mutuo, un convenio. Las primeras nociones de los contratos los encontramos en la antigua Grecia, en la escuela aristotélica, esto con un concepto inventado por Aristóteles llamado justicia sustantiva. Él decía, para que un contrato pueda existir, tenía que haber obligatoriamente un valor equiparable en el objeto que se estaba intercambiando. La base de todo contrato como fuente de obligación es el mutuo consentimiento, o como su expresión en latín indica, expectanda es voluntas. Este concepto nos ayuda a esclarecer las intenciones de los contratantes y su voluntad, ya que la interpretación de los contratos puede ser tanto subjetiva como objetiva. Tomando por ejemplo el Código Civil Español, nos menciona en su artículo 1281 dos supuestos. El primero es que si el contrato en sus cláusulas es claro, preciso y no da lugar a errores o dudas, se debe de tomar de forma literal los acuerdos de este contrato, ya que se da por entendido que esta es la voluntad de los contratantes. Para que no exista duda de las voluntades o el mutuo consentimiento de las partes a la hora de realizar este contrato y de las obligaciones que cada uno está dispuesto a acatar, se hace uso de las cláusulas,
ya que en las cláusulas se puede hacer lectura de las intenciones de las partes al momento de hacer el escrito, y en estas encontrar vicios, errores, contradicciones entre las partes o en la voluntad de alguna de ellas. El autor mexicano Bernardo Pérez del Castillo nos menciona para que no existan vicios o errores al momento de hacer las cláusulas, se debe de contemplar la gramática y la jurisdicción al momento de hacer los contratos. Según este mismo autor, las cláusulas constan de tres partes principales, que son las cláusulas esenciales, que contienen los elementos claves para la existencia de este contrato. Por ejemplo, si hablamos de una donación, se tiene que dejar en claro que hay una donación y qué se está donando, además de quién es el donante y quién es el donatario. Las segundas cláusulas son las naturales o las supletorias. Las naturales son las que son llevadas a cabo con contratos nominados y se rigen por la normativa que establezcan los códigos civiles vigentes en el territorio donde se hacen estos contratos. En cambio, las supletorias son los contratos redactados por privados, los cuales no tienen revisión de expertos y las cláusulas son redactadas por las mismas partes. Estas no tienen ningún problema siempre y cuando las cláusulas estén de acuerdo a las buenas costumbres. Por último, están las cláusulas accidentales, las cuales modifican o añaden a las cláusulas naturales. Estas, como en el caso anterior, siempre y cuando no se vayan en contra del orden público o las buenas costumbres, son aceptadas y son permitidas dentro del contrato. Cerrando el video, podemos decir que el contrato es una manifestación de la voluntad de las partes. Esto se hace por mutuo acuerdo, mutuo consentimiento o por voluntad, el término que prefieras usar. ¿Cómo sabemos esto? Ya que al realizar el contrato se deja en claro cuáles son las cláusulas. Esto quiere decir cuáles son las condiciones por las cuales las partes están de acuerdo a realizar esta publicación.